En este webinar voy a estar presentando acerca de la alimentación y nutrición adecuada al trastorno del espectro autista. En cuanto a la definición, el trastorno del espectro de autismo es una condición del neurodesarrollo que afecta a la configuración del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral. Yo creo que todos aquí hemos visto cómo es que una persona con autismo se llega a diferenciar de una persona neurotípica, por así decirlo, ¿no? Tiene esas características principales de que le es muy difícil relacionarse con su entorno en sí. Y además de que también no responde de la misma manera a los estímulos externos como lo haría una persona que no tiene esta condición, ¿no? Entonces, es más que todo al factor social que llega a afectar esta condición, o sea, al factor social de la persona, ya que ellos no se desenvuelven de la misma manera que lo haría un neurotípico, ¿no? Tienen se podría decir, esa característica de no estar atentos a los que les hablan, no poder contestar muchas veces a las preguntas que les están haciendo o a llevar una conversación de una manera regular. Entonces, si bien la calidad de vida se ve afectada, es más que todo al factor social que llega a afectar para estas personas, ¿no? Entre los factores genéticos tenemos primeramente cómo es que la genética de la madre va influenciando en este padecimiento, ¿no? Y en sí todo lo que ha venido haciendo la madre en el periodo de gestación, por ejemplo, o en sí todo lo que ha venido padeciendo, ¿no? Una mala gestión de emociones, se podría decir cómo ha respondido su sistema inmunitario frente a las infecciones o algunas otras enfermedades relacionadas con el sistema inmunitario. También cómo ha estado expuesta a ciertos contaminantes, lo que va a determinar o lo que va a desencadenar en esta condición, ¿no? Tenemos también ya lo que vendrían a ser los otros factores epigenéticos. ¿Qué tan expuesto ha estado el bebé o el niño a los contaminantes? O sea, todo lo que viene siendo plásticos, metales pesados, agrotóxicos. O sea, por agrotóxicos nos referimos a los pesticidas, herbicidas, todo lo que es utilizado en la agronomía moderna. La alimentación, que vendría a ser el tema principal en esta presentación. Qué tan densa en nutrientes ha sido la alimentación del bebé, del niño, si ha recibido una lactancia materna o si ha recibido una lactancia artificial, si él ha estado consumiendo una cantidad adecuada de prebióticos, ya que la microbiota intestinal también juega un papel fundamental en lo que es el desarrollo de esta condición. La alimentación y nutrición tiene que contribuir al desarrollo, funcionamiento y maduración del cerebro. El neurodesarrollo se va a dar primeramente en la gestación y luego ya va a estar abarcando hasta los primeros años de vida. El funcionamiento se va a dar durante toda la vida y la maduración del cerebro, hay algunas bibliografías que indican que se da hasta los 25 años. Por lo tanto, la alimentación tiene que ir dirigida a todo eso, ¿no? También a lo que es las funciones cognitivas y comportamentales, haciendo que los alimentos que la persona con TEA diagnosticada vaya a ingerir, los alimentos que vaya a ingerir sean más que todo para mejorar su comportamiento con el entorno en sí que lo rodea, ¿no? La producción de neurotransmisores también es muy importante y aquí juegan un papel muy importante las proteínas que llegarían a ser las precursores de los neurotransmisores, ¿no? Un soporte del sistema inmunológico también, ya que estas personas, como tienen una microbiota intestinal comprometida, su sistema inmunológico también se ve comprometido, por lo tanto la alimentación debe ir dirigida a subsanar eso, y el fortalecimiento de la microbiota intestinal que va relacionada con el sistema inmunológico y también con lo que vendrían a ser neurotransmisores, ¿no? Porque es el intestino que llega a ser el segundo cerebro, por lo tanto sí tienen una relación directa.
¿no? Existe un eje intestino-cerebro que yo creo que muchos aquí ya lo han escuchado, cómo el intestino y el cerebro se conectan por una conexión bidireccional, y esto se da mediante el nervio vago, que vendría a ser el nervio más extenso en el organismo. También está lo que es la producción de neurotransmisores, y esas vendrían a ser las dos conexiones más importantes en este eje, ¿no? Entonces, si yo tengo un intestino sano, va a haber una producción adecuada de neurotransmisores que a la vez van a colaborar en mi salud mental y o cerebral. Así como también si tengo un nervio vago tonificado, se va a ver esa conexión, va a funcionar de una buena manera como tiene que ser, y no solamente entre lo que es el nervio vago, o sea, conexión intestino-cerebro, sino también con otros órganos, porque este nervio precisamente participa en diversas funciones como respirar, la presión arterial, todo lo que es la digestión de alimentos, en sí también tiene conexión con el estómago. Entonces es muy importante tener ese nervio vago tonificado. Existen algunas bibliografías que resaltan que cantar, tararear o entonar en sí la voz puede ayudar a que tonifiquemos ese nervio vago. También lo que es la exposición al frío y en sí otros protocolos que ya vale la pena desglosar en otra presentación, ¿no? Pero que sí es muy interesante saber de ellos, ya que si se tiene el nervio vago tonificado, esas otras funciones como absorción de nutrientes, digestión, regulación de presión arterial, van a estar en una manera óptima, se podría decir. Ya empezando por lo que es la alimentación en sí, para que tengamos un intestino sano y por ende estemos gozando de una salud nerviosa óptima. Tenemos que empezar haciendo el descarte de alimentos y o productos alimenticios que llegan a ser agresivos con la microbiota intestinal y por ende también con la salud cerebral, ¿no? Entonces, ¿cuáles vendrían a ser estos alimentos y o productos alimenticios? Tenemos primeramente aquellos alimentos y o productos alimenticios que contengan gluten. El gluten es una proteína presente en lo que vendrían a ser los cereales, como trigo, cebada, centeno, avena. Tenemos también los otros productos que son los lácteos con caseína 1 y la soya. Entonces, ¿por qué los he agrupado a estos tres, así, de esta manera? Esto porque son sus proteínas las que tienen una estructura molecular muy parecida o casi igual, y que el organismo no sabe diferenciar, por lo tanto les reconoce como si fueran iguales y llegan a tener una acción proinflamatoria, ¿no? Que enseguida vamos a ir viendo cuáles son esos mecanismos de acción, tanto principalmente en lo que vendría a ser el sistema nervioso, ¿no? Los azúcares también, todo lo que es azúcar morena, blanca, azúcar rubia, de la misma manera. Grasas trans hidrogenadas que llegan a inflamar también lo que son las neuronas, el sistema nervioso en sí, y los polialcoholes. Gluten, caseína y soya. Cabe resaltar que el gluten, caseína y soya son proteínas, se podría decir, y estas, bueno, llegarían a ser una proteína de mala calidad y de muy baja absorción. Entonces, ¿qué hacen estas moléculas? Provocan una deficiencia funcional del folato. El folato es una sustancia fundamental para el neurodesarrollo. Tanto así que se ha investigado que aquellas personas que han sido diagnosticadas con autismo presentan una deficiencia de folato. Entonces, si estas moléculas como el gluten, caseína y soya van bloqueando los receptores de folato, por lo tanto provocan una mayor deficiencia de folato. Y esto hace que la persona que ya de por sí tiene esa deficiencia porque su organismo en sí está produciendo anticuerpos que bloquean los receptores de folato, el gluten y la caseína y la soya vienen a exacerbar más ese problema. Por lo tanto, se tiene que hacer la remoción de estas moléculas
para que la persona, mediante la administración de alimentos que sean ricos en folato, pueda subsanar esa deficiencia y no solamente administrando los alimentos ricos en folato, sino también haciendo el descarte de aquellos que provocan su deficiencia. Nuevamente seguimos con el gluten, caseína y soya, cómo estas moléculas contribuyen al intestino hiperpermeable. Entonces, estas moléculas que tienen una estructura molecular parecida, el intestino no las puede digerir, no las puede absorber, por lo tanto, van a ir separando, ¿no? Esas células intestinales, que son los enterocitos. Siempre pongo este ejemplo en las consultas, ya que hay muchas personas que eh, pueden pensar, ¿no? En una primera impresión que yo no soy intolerante al gluten, a mí el trigo no me causa nada, tampoco los lácteos, y bueno, soya tampoco es que consuman tanto las personas, pero estamos hablando de un alimento o una sustancia omnipresente en muchos productos ultraprocesados, ¿no? Hemos visto, yo creo que alguna vez han leído lecitina de soya en algún empaque, o han visto, no sé, aceite de soya. Entonces, al igual que el trigo, llegarían a ser dos alimentos, si es que se le puede llamar alimentos, omnipresentes. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, aquí en esta imagen, en este ejemplo, vemos la ilustración de unas células intestinales sanas, porque están unidas y han hecho que todas esas partículas o toxinas se mantengan ahí en la superficie y no atraviesen el torrente sanguíneo. Pero aquí ya, digamos, en el caso de una persona que ha llevado una alimentación muy cargada de trigo, cebada, centeno, avena, cargada de lácteos, sobre todo ultrapasteurizados, que son de vaca, y soya, su intestino ya se encuentra deteriorado. Por lo tanto, esas toxinas, esas moléculas que son proinflamatorias, han pasado hacia el torrente sanguíneo y van inflamando más al cerebro. Entonces, las personas que tienen un intestino hiperpermeable, en sí se podría decir que pueden llegar a padecer de cualquier afección o condición relacionada a la salud cerebral o salud nerviosa. Por lo tanto, se tiene que hacer un descarte de estas sustancias o alimentos para poder subsanar dicha afección o condición. Nuevamente, gluten, caseína y soya se unen a receptores opioides en el cerebro, lo que ocasiona que la persona, especialmente la persona que tiene TEA o trastorno del espectro autista, esté en un estado de desconexión o confusión como normalmente se la suele llegar a ver, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con con estas sustancias? ¿Cómo es que se da esto? Cuando ingerimos gluten, caseína y soya, el organismo va a llegar a producir lo que vendrían a ser ciertas exorfinas. En el caso del gluten tenemos las gliadomorfinas, en el caso de la caseína la beta-casomorfina y en el caso de la soya las soyamorfinas. Entonces esto hace que se unan a los receptores de opioides y se incremente lo que es la secreción de dopamina. Es por esta razón que las personas llegan a estar en un estado de confusión o de desconexión, ya que, bueno, sí sabemos muy bien que la dopamina es un neurotransmisor muy importante, pero este tiene que ser producido de una manera sana y controlada, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? En contacto con la naturaleza, dándole un abrazo a alguien, leyendo, escuchando música clásica, vamos a poder llegar a generar dopamina, pero de una manera sana, no como lo haríamos con el gluten, caseína y soya, que aquí vemos que en sí estas moléculas llegarían a estar libres, por lo tanto la persona está así en un estado de confusión o desconexión. Y ya pasando a lo que es el azúcar y cerebro. El azúcar, principalmente si hablamos del azúcar de mesa, la sacarosa, no contiene nutrientes, no pasa nada si la persona deja el azúcar, no solamente es que un diabético o un resistente a la insulina tiene que dejarlo, para nada.
Además de que estamos hablando de una sustancia que produce desequilibrios en el azúcar en sangre, es decir, la glucosa, haciendo que la persona esté sobreestimulada. Y peor en el caso de los niños o de personas que han sido diagnosticadas con TEA, más sobreestimuladas aún, ¿no? Su consumo, ya existe diferentes estudios, evidencia científica, cómo relacionan al consumo elevado de azúcar y otros carbohidratos simples a una mala salud mental, ¿no? Y cómo interrumpe la transmisión de mensajes neuronales. Sabemos que las neuronas se conectan entre ellas en un estado de sinapsis, haciendo que la persona pueda generar distintas funciones como el hablar, caminar, respirar. Entonces, cuando la persona está consumiendo azúcar todos los días, no importa si es de una manera normal, estas funciones algún día se pueden ver alteradas, ¿no? Vemos el caso también no solamente de personas con TEA, sino también en el caso de personas con Alzheimer, que ha sido bautizada, por así decirlo, como la diabetes tipo 3, y esto porque posee los mismos o tiene los mismos mecanismos fisiopatológicos de una diabetes tipo 2 o una resistencia a la insulina, ¿no? ¿Y por qué se da esto? Por un consumo excesivo de azúcar y otros carbohidratos simples. Perdón, aquí era polialcoholes y cerebro. Entonces, los polialcoholes, yo creo que algunos los han escuchado aquí. Por ejemplo, tenemos el xilitol, eritritol, sorbitol, que más que todo terminan en ol, porque, bueno, son polialcoholes, ¿no? Aquellas personas con TEA no tienen las enzimas, se podría decir, capaces para poder digerir estos polialcoholes. Y bueno, no solamente personas que con TEA, sino también aquellas que están con problemas intestinales pueden llegar a experimentar inflamación o cierto malestar intestinal si es que consumen polialcoholes. Entonces, si ese polialcohol no ha sido digerido como tendría que ser, como se da en esta ilustración, y más bien, digamos, las bacterias están ahí fermentando, va a ocasionar que la persona esté experimentando un montón de malestares, ¿no? Entre ellos los gases, lo que es también diarrea o estreñimiento, pesadez, todo signo o síntoma relacionado a un intestino enfermo, ¿no? Es por eso que también se tiene que hacer la remoción de los polialcoholes, ya que estas personas no poseen las enzimas para poder degradar sus moléculas. Y en cuanto a los aceites o grasas hidrogenadas y el cerebro. Hablando de aceites, estamos hablando de, o sea, por aceites vegetales, ¿no? Estamos hablando de aquellos que son maíz, soya, canola, girasol. Entonces, ¿qué son grasas transformadas? Y esto debido a que esas grasas, para poder haber sido extraídas de sus semillas, que son de girasol, soya, canola, han pasado por una serie de procesos, sobre todo de refinamiento, y a su vez, además de que se le han añadido diferentes solventes químicos para poder mejorar su color y su consistencia. Entonces uno ve en el supermercado un aceite así que parece súper inofensivo, amarillito, sin embargo estamos hablando de un producto alimenticio que puede llegar a oxidar a nuestras células. En sí, esta es la simulación de una mitocondria. La mitocondria vendrían a ser como esas pequeñas baterías, digamos, que están en el organismo y que nos ayudan a sintetizar energía. Por lo tanto, también las atacan. En sí, los aceites vendrían a actuar a un nivel muy molecular, ¿no? Y esto hace que haya una mutación en el ADN y una oxidación en lo que son las proteínas y los lípidos. Tanto así se habla de que, por ejemplo, tener un colesterol en niveles adecuados sí es sumamente necesario para todo lo que es salud hormonal y salud cerebral. Sin embargo, si este colesterol está oxidado, estamos hablando de un colesterol que nos puede generar ciertas afecciones o enfermedades, principalmente cardiometabólicas o crónicas no transmisibles, ¿no? No sé si yo estoy con un consumo
regular de aceites o de grasas hidrogenadas, mi colesterol y en sí otros cuerpos lipídicos se pueden oxidar, haciendo que ellos tengan mayor predisposición a padecer de alguna de esas enfermedades. Además de que también toda la función cognitiva en sí se ve deteriorada, existe una mayor predisposición para padecer de Alzheimer, de demencia, y en lo que es también el foco mental o atención, ¿no? Aquí vemos también cómo se van incrementando lo que vendrían a ser las citoquinas proinflamatorias. Y bueno, en sí si bien yo estoy mostrando productos alimenticios o alimentos que deberían ser sí o sí descartados en un paciente con autismo, si vamos estudiando estos mecanismos de acción, nos damos cuenta que no solamente personas con autismo tienen que hacer el descarte, sino también toda aquella persona, por más sana que se vea o que parezca, tiene que hacer ese descarte con el fin de prevenir alguna afección o enfermedad y también de optimizar en sí esa salud que puede reflejar. ¿Cuáles son aquellos alimentos con los que se debe tener un especial cuidado o precaución? Que es decir, puede consumirlos, pero es mejor optar por algunas de sus variantes o mitigar algunas sustancias que pueden haber sido añadidas para su posterior consumo, ¿no? Entonces tenemos los pescados de gran tamaño, el arroz y algunas verduras y frutas. ¿Por qué los pescados de gran tamaño? Precisamente aquellos pescados, si estamos hablando, bueno, ya no solo de pescados de mar, ¿no? Sino también ahora de río, lamentablemente. Estos están muy contaminados por metales pesados y estamos hablando principalmente de lo que vendría a ser el mercurio. Entonces estos pescados acumulan mayor carga de mercurio, por lo tanto tienen que ser evitados. El arroz también, lamentablemente no es que el arroz sea malo por sí solo, sino que es la mano del hombre lo que va contaminando todo, ¿no? Y se tiene que tener especial cuidado con este alimento, en este caso con este cereal, ya que es uno de los alimentos que mayor carga de arsénico, que es un metal, otro metal pesado, eh, puede llegar a acumular, ¿no? El arroz. Principalmente el arroz integral. El arroz blanco no llega a acumular tanto arsénico a comparación del arroz integral, pero de igual manera se tiene que tener especial cuidado. Lo que vendrían a ser algunas verduras y frutas, las que Liz, sí, perdón, quedó en mute. Desde que tú empezaste con las verduras, no sé por qué quedó en mute. ya, muchas gracias por informarme, doctora. Ya sé. Ya. Algunas verduras y frutas, estamos hablando de aquellas verduras y frutas que tienden a acumular mayor carga de pesticidas. Entonces, ¿cuáles serían estas? Tenemos a las fresas, o también como las conocemos aquí, frutillas, las espinacas, los duraznos, las ciruelas, las manzanas, los melocotones, las cerezas, las peras, tomate, apio, papa, pimentones. Estos alimentos precisamente tienden a acumular mayor carga de pesticidas. Y peor, en nuestro caso, que no sé si aquí todos estamos en Bolivia, pero aquí en este país al menos no existe una regulación de lo que es, no existe una regulación de lo que vendría a ser el uso de pesticidas y cualquier otro agrotóxico, ¿no? Por lo tanto, llevan más contaminación todavía. ¿Qué se puede hacer para poder mitigar o tener un especial cuidado con estos alimentos? Hablando de los pescados, siempre optar por aquellos que sean de menor tamaño. El mejor ejemplo son las sardinas, ya que precisamente estos pescados tienden a acumular menor carga de mercurio. O si no, también en el caso de pescados de agua dulce, ya la opción sería consumir aquellos que son de criadero, ¿no? No tanto así de río, porque debido a la minería ilegal no sabemos
si ese pescado ha estado contaminado con mercurio o no. En el caso del arroz, existen diferentes técnicas de lavado de arroz y una de ellas, la que más resalta, es el lavado de arroz con agua fría o helada, en donde se tiene que estar remojando el arroz y por lo menos unas 3 veces enjuagarlo hasta que ya no quede el agua tipo blanca, se podría decir. O si no, también, si en lo posible, la elección del arroz jazmín y el arroz basmati, que son otras variedades de arroz que si pueden optar por esas, conseguirlas, también está muy bien. Y la recomendación de no arroz integral. Ah, mi mamá. Si ya me puedo sacar esto. Ya, anda, que ven, que te ves. Perdón. Es en el arroz integral en donde encontramos mayor carga de arsénico. Y las verduras y frutas que le había comentado en la lista, la primera opción siempre contar con un proveedor de alimentos orgánicos, ¿no? Entonces, esa sería la principal opción. Luego también está, si en lo posible, contar con una huerta en casa. Y ya si estas dosis son muy difíciles de cumplir, se vendría a ser lo que es el remojo con bicarbonato de sodio. Entonces, para estas verduras y frutas que le puse en la lista, remojarlas con 1 o 2 cucharadas de bicarbonato de sodio en agua ahí diluido y esperamos por lo menos unos 20 a 30 minutos para ya recién consumirlas. Eso sí, en lo posible a todas aquellas que se le pueda quitar la cáscara, se les quita la cáscara, ¿no? Es el caso del tomate, de las manzanas, del durazno, de los melocotones, entonces, eso sí, quitarle la cáscara. ¿Y cuáles vendrían a ser esos alimentos permitidos o alimentos a priorizar? Le he colocado aquí como opciones para que vayan en reemplazo de aquellos alimentos que sí o sí tienen que ser descartados, ¿no? En el caso de los alimentos que contengan gluten, o sea, trigo, avena, cebada y centeno, optar por harinas, por ejemplo, una harina muy buena es la harina de plátano verde, y esto porque el plátano verde en sí, naturalmente, tiene ese almidón resistente que funciona como prebiótico, o sea, como comida para las bacterias intestinales. También tenemos el caso de harinas de otros tubérculos como el camote, o si no, también puede ser de la papa, ya que estas pueden también contener cierta carga de prebióticos, tal vez no a la cantidad, no, o sea, no como en la harina de plátano verde, pero ya es una buena opción, ¿no? Y la harina de coco, que vendría a ser más que todo fuente de grasas saludables. Entonces, estas vendrían a ser las opciones para que vayan reemplazando lo que vendrían a ser alimentos con gluten. Esto en el caso de que la persona esté acostumbrada a lo que vendrían a ser las masas y bollería, por así decirlo, ¿no? Porque si no, si la persona no tiene ningún problema en consumir solamente su proteína, su grasa, que pueden ser muy pocas esas personas, pero si es que pasa, no hay ningún problema en, o sea, no estar añadiendo estos alimentos, ¿no? Esto vendría a ser más que todo como una alternativa. Y más que todo en personas que han sido diagnosticadas con TEA, en donde muchas veces, por decir, los niños son como que reacios, ¿no? A consumir solamente, por decir, omelette o alguna carne salteada, entonces en ellos sí que se hace necesaria esta alternativa para que vayamos jugando con las preparaciones y hacer ya sea panqueques o pancitos o queques, para que ellos puedan tener sus opciones que no solamente no le van a generar ningún perjuicio, sino que les dan beneficios, ¿no? También tenemos el reemplazo de lácteos con caseína 1. Los lácteos con caseína 1 más que todo se dan o sea, esta caseína se encuentra más que todo en las vacas que han, la raza que más resalta, se podría decir, es la holandesa, la que llega a producir mayor cantidad de este tipo de betacaseína, pero también pueden haber otras razas de vacas que llegan a producir la betacaseína 2.
Sin embargo, va a ser muy difícil de poder diferenciar, digamos. Tendríamos que sacarle un examen de genoma a la vaca para poder determinar qué tipo de caseína es la que produce. Por lo tanto, más fácil se hace optar por lácteos de otros mamíferos que sí o sí, no importa su raza o variedad, van a producir el tipo de beta-caseína A2. Es el caso de la leche de búfala, la leche de oveja y la leche de cabra. Esto también en caso de que la persona sea muy consumista, en este caso de los lácteos, ¿no? Porque también van a haber otras personas que no tengan esa necesidad o no tengan como que ese gusto, por así decirlo, de consumir lácteos de una manera habitual. Por lo tanto, no pasa nada si es que la persona no le gusta o por alguna razón no quiera consumir ningún lácteo, no pasa nada. No es que haya algún nutriente esencial para el organismo en sí. O sea, si bien nos han hecho creer que el calcio es fundamental, ¿no? Para lo que es la salud ósea, no funciona de esa manera, es mucha más compleja la salud ósea y no vamos a gozar de una salud ósea solamente porque consumimos alimentos ricos en calcio. Y en lo que es el reemplazo de la soya, todo lo que sea proteínas, porque en sí la soya viene a ser una fuente de proteína, pero vegetal. Y si hablamos de la soya, estamos hablando de un alimento altamente xenoestrogénico, modificado genéticamente y de los más contaminados con pesticidas. Por lo tanto, su remoción se tiene que hacer no solamente en personas con TEA, sino también en cualquier otra persona que no haya sido diagnosticada con esta condición. Y no importa qué tan sana esté la persona, también tiene que hacer la remoción de lo que es la soya. Y como se trata de una fuente de proteína, tenemos otras mejores fuentes de proteína que son de mayor biocompatibilidad con nuestro organismo. Todo lo que es carne, ya sea rojas o blancas, tenemos también los huevos de cualquier ave y todas las vísceras, ¿no? Consumir el animal completo, todo lo que nos dé el animal, consumirlo. Y en cuanto al reemplazo de azúcares y polialcoholes, todo lo que sea, por decir, o sea, si hablamos de personas con TEA, en ellas sí estaría permitido una miel cruda, pura, y lo que es el fruto del monje. No estoy colocando otros endulzantes que recomiendo como la lulosa o también una stevia, debido a que como estamos hablando de pacientes que son más que todo, o sea, si bien el TEA se puede llegar a diagnosticar a cualquier edad, como la mayoría llegan a ser pacientes pediátricos, es que no existe, por decir, suficiente evidencia para decir que endulzantes como la lulosa o la stevia llegan a ser seguros para el consumo en esta edad. Por lo tanto, se hacen necesarias, bueno, si es nuevamente, ¿no? Si es que el paciente llega a consumir, le gusten las preparaciones dulces o infusiones dulces o panqueques, masas dulces, puede llegar a endulzar con estas dos opciones, no con las otras, ¿ya? Y es, como le digo, estamos hablando de una población pediátrica con TEA. Si se trata de un adulto que, eh, o sea, no importa si está sano o no, en ellos sí se puede hacer la recomendación con la lulosa, fruto del monje. Si es un paciente deportista muy activo físicamente, la miel no hay problema. Y lo que se vendría a ser también la stevia certificada y libre de edulcorantes artificiales, ¿no? En cuanto al reemplazo de aceites y grasas hidrogenadas, como mencionaba, todo lo que es aceites de maíz, soya, canola, girasol, sí o sí reemplazarlas por otras grasas, entre ellas tenemos la mantequilla ghee, que es una muy buena fuente de lo que son las vitaminas liposolubles como las A, D, K, fundamentales para el sistema inmunológico. También es muy buena fuente de lo que es el ácido butírico. Para los que no conocen, el ácido butírico es un ácido graso de cadena corta que nuestras bacterias sí son capaces de producir. Pero como estamos hablando de personas con TEA en donde la microbiota intestinal está dañada, hay diversos estudios que
muestran cómo la microbiota de aquellas personas que tienen TEA tienen una menor diversidad de bacterias. Por lo tanto, estamos hablando de una microbiota un poco deficiente o pobre, por así decirlo, ¿no? A comparación de una persona neurotípica. Por lo tanto, la administración o el consumo de mantequilla ghee sí que les vendría muy bien, ya que directamente ahí están consumiendo el ácido graso que normalmente deberían estar produciendo las bacterias, ¿no? Y estamos hablando de un ácido graso de cadena corta, perdón, se van uniendo, un ácido graso de cadena corta que, bueno, en el caso de pacientes que llevan una alimentación en la que tal vez no tienen un consumo regular de fibra, no hay ningún problema porque este ácido butírico también ayuda en lo que es el tránsito intestinal. Por lo tanto, también puede ayudar a personas que sufren de estreñimiento, ¿no? O constipación. Y todo lo que son las grasas animales, ya sea de cerdo, de res, principalmente la de res, ya que en cuanto a valor nutricional llega a ser muy superior, pero si es de cerdo igual no hay ningún problema, comparado con los aceites no deja de ser una buena opción. Entonces esas sí, también son otras opciones para todo lo que es preparaciones de cocina y por qué no también de bollería, ¿no? Hablando de una bollería saludable, no de la convencional. Y el aceite de coco, cuidando que ese aceite de coco sea extra virgen prensado en frío, que es lo que siempre debemos fijarnos en una etiqueta. ¿Cuál ha sido el método de extracción de esa grasa, no? Ya hablando acerca de lo que son los nutracéuticos vendrían a ser como un tipo de farmacéutico, por así decirlo, en donde es el nutriente extraído de alguna planta o alimento que está haciendo la función, ¿no? En este caso, de mejorar lo que es la condición o el entorno de personas que han sido diagnosticadas con TEA. Tenemos principalmente el magnesio L-treonato. Si hablamos del magnesio, estamos hablando de un mineral fundamental en lo que son diversas funciones del organismo. Función cerebral, funciones cardiovasculares, todo lo que es relajamiento, salud muscular, salud ósea. Entonces, el magnesio es, para mí, en lo profesional, es como el rey de los minerales, ¿no? Pero así como es el rey, se podría decir, también es el mineral más deficiente en la población en sí. Por lo tanto, todos deberíamos estar suplementados de magnesio y en el caso de pacientes con TEA se hace necesaria la suplementación de un magnesio L-treonato. Esto debido a que el magnesio L-treonato, que está unido al ácido treónico, hace que tenga una mayor absorción y esta principalmente vaya a jugar un papel fundamental en lo que es el sistema nervioso o neuronas. Por lo tanto, el magnesio L-treonato sería el más indicado. Seguidamente tenemos el omega 3, pero cuidando que ese omega 3 tenga una mayor concentración de DHA. Cuando vemos un omega 3, nos fijamos qué cantidad de EPA y de DHA tienen. Por lo tanto, en este caso, para aquellas personas, es el DHA el que debería estar predominando, ya que es este DHA el que juega el papel fundamental en lo que es la salud cognitiva o salud cerebral, ¿no? Y cuidando también de que ese omega 3 haya sido extraído de pescados o algas marinas, no así de semillas, porque si es de semillas, que también tienen omega 3, pero estas vendrían a estar también con omega 6, lo que hace que no exista esa buena absorción de omega 3 en el organismo. Tenemos también la vitamina D. La vitamina D juega un papel fundamental en lo que es la salud intestinal y también, y a su vez, como juega un papel fundamental en la salud intestinal, va a jugar un papel fundamental en lo que es la salud cerebral. Esto debido a la conexión eje intestino-cerebro, ¿no? Hay diversos estudios, la verdad, muy interesantes que concluyen cómo aquellos países o lugares en donde el sol no da tanto, no sale tanto en todo el año, tienen las mayores tasas de lo que vendrían a ser afecciones o enfermedades relacionadas a la salud mental.
tenemos lo que es la depresión, la ansiedad, también mayores tasas de suicidio. Por lo tanto, la vitamina D es muy importante, ya sea para lo que es la salud intestinal y por ende para la salud cerebral, ¿no? Y todo lo que es sistema inmunológico también. Las flores de Bach también llegan a funcionar como una especie de adaptógeno en los niños, principalmente en los niños, ¿no? Estoy hablando de una población pediátrica, esto debido a que aquellos que llegan a consumir flores de Bach están consumiendo una especie de adaptógeno, haciendo que tengan un mejor comportamiento, una mejor gestión de emociones negativas y estrés. Y esto hablando más que todo, como decía, ¿no? En una población pediátrica. Ya en una población adulta con TEA puede que las flores de Bach no sean tan efectivas, por lo tanto tendremos que trabajar con otros adaptógenos, entre ellos están los hongos medicinales como el reishi, o también otros adaptógenos como la ashwagandha, a modo de que estas personas tengan una mejor interacción o una mejor gestión de todo lo que es tanto emociones positivas como emociones negativas. Y hablando de aquellos estudios que he encontrado acerca de una alimentación en la que se remueve todo lo que es gluten, caseína, soya, la verdad que existen diversos estudios que concluyen o, por decir, confirman cómo es que este tipo de alimentación sí tiene una influencia positiva en aquellas personas que han sido diagnosticadas con TEA. Bueno, aquí hay otros ejemplos. En este caso está el ejemplo de la dieta cetogénica. En una dieta cetogénica se hace no solamente la remoción de todo lo que son esos alimentos y productos alimenticios ultraprocesados que hemos visto, sino que también se hace una modificación en el consumo de macronutrientes, ¿no? Grasas, proteínas y carbohidratos, haciendo que las grasas sean las que predominen y en segundo lugar estarían las proteínas y ya al final los carbohidratos. Entonces, este estudio, por ejemplo, me pareció muy interesante ya que mostraba cómo una dieta cetogénica, libre de gluten, además de estar suplementado, o sea, de contar con lo que es la administración del aceite NCT, mejoraba en sí la calidad de vida de aquellas personas que han sido diagnosticadas con TEA. Entonces aquí se lo dejo para que puedan verlo. Y sí, esta dieta cetogénica la verdad que es muy prescrita para aquellas personas que no solamente tengan TEA, sino también para aquellas que quieran mejorar o optimizar su salud cerebral, también para aquellas personas que están con alguna enfermedad o afección relacionada a la salud cerebral, como Alzheimer, Parkinson, crisis de epilepsias. La verdad que es una herramienta dietoterapéutica muy interesante y muy estudiada a la vez. Y, bueno, creo que esto ya lo mostré. También, ¿no? Más estudios, en este caso un metaanálisis. Un metaanálisis llega a ser como una compilación de diversos estudios en donde se saca una conclusión final para ver qué tan efectivos han, o sea, sacan como un promedio en sí, digamos, de todos los estudios, bueno, una conclusión promedio de todos los estudios y sí, o sea, se confirma cómo es que este tipo de alimentación, lo más antiinflamatoria posible, llega a ser muy eficaz para el tratamiento integrativo de personas que han sido diagnosticadas con TEA. Esa vendría a ser la presentación de hoy. Muchas gracias por su asistencia, por su tiempo.